Los dos veracruzanos en busca de una voz propia en tierras lejanas. Sergio Pitol y Juan Manuel Torres se conocieron en 1955 en la Ciudad de México. Años después, Torres se encuentra en Polonia estudiando cine e invitó a Pitol a que lo visitara. Yo creo que lo que Pitol le queda muy agradecido siempre a Torres es el descubrimiento de la cultura polaca, ¿no? Torres había llegado un poco antes, parece ser que había aprendido el polaco bastante rápido y con mucho interés, se había enamorado de la cultura polaca, y cuando Pitol llega a vivir a Varsovia, Torres va a ser el que le va a introducir la cultura polaca, ¿no? Y a partir de ahí hay una especie de influencia mutua, ¿no? Por ejemplo, siempre se dice que Pitol estaba fuera de las modas literarias mexicanas, ¿no? Y es muy interesante porque estaba fuera, pero estaba con Torres, ¿no? Entonces los dos en ese sentido están recorriendo un camino único, pero lo están recorriendo juntos, ¿no? Juan Manuel Torres en 1968 escribió El viaje, libro de cuentos, y en 1970 la novela Didascalias. El resto de sus escritos están en revistas como Nuevo Cine, Revista de la Universidad de México, Revista Mexicana de Literatura, Revista de Bellas Artes, Snuff y México en la Cultura. Además, se dedicó al cine por lo que ganó un Ariel. Él está muy obsesionado con Polonia, es una pasión que él tiene y sus cuentos transcurren mucho en Polonia, y en ese sentido pues tiene muchas coincidencias con la obra de Pitol de los años 60, y por eso es muy interesante también. Y es una literatura muy intimista que habla mucho del viaje, pero no solo en el viaje exterior, sino también el viaje interior, pues es también una introspección de los personajes hacia adentro, y es una literatura muy personal en el sentido de que hay mucho de autoficcional ahí también. El tema del amor, por ejemplo, es una constante en él, de la búsqueda de la felicidad, que nunca se halla. Sí, eso sería. ¿Y en su novela? Y en su novela es una exploración de esos temas también un poquito más experimental. Yo creo que él toma mucho de la literatura francesa de los años 60, y para mí una de las razones por las que su obra es importante y hay que recuperarla es porque yo creo que él es uno de los pioneros de la autoficción. Desafortunadamente, Juan Manuel Torres falleció en un accidente en los años 80, como se mencionó en la plática organizada por el INBA, en la cual participaron Antonio Saborit, Noé Cárdenas y José Luis Nogales. Tanto en la obra de Juan Manuel Torres como en la de Sergio Pitol encontramos datos de su amistad. Pitol, para homenajearlo, lo introduce a Torres como personaje de ficción en varios de sus cuentos y lo menciona. Pues por ejemplo, en varios de sus cuentos polacos, Una mano en la nuca o Hacia Varsovia, lo nombra, y luego sobre todo en dos de sus cuentos más famosos, Nocturno de Bujara y Vals de Mefisto, uno de los protagonistas pues es un tal Juan Manuel Torres. Y en la obra de Juan Manuel, en uno de sus cuentos, aparece un tal Sergio, que precisamente es un personaje mexicano que está viajando por Budapest, los años en que sabemos que Pitol estaba viviendo en Varsovia y que a veces escapaba a viajar por Budapest. Entonces es bastante probable que seguramente se trate de él. Y de hecho este libro, El viaje, pues está dedicado a Sergio. Y suponemos que es Sergio Pitol, por supuesto. Noticias 22, Alberto Aranda.